Hola amigos de Perfumados, hoy estamos con Sandy. Y Laura. y vamos a realizar nuestra primera cata a ciegas. ¿A ciegas? No, tranquilas, no hace falta. Para esta dinámica les voy a traer 5 perfumes. La idea es que ustedes me digan si les gusta, si no les gusta, a qué les recuerdan y cuánto creen que vale. Al final ustedes los van a clasificar y vamos a desvelar cuáles son. Nuestro querido público ya va a saber qué perfume ustedes están probando. ¿Están listas? Súper listas. Súper listas. Para nuestro perfume número 1, cuéntenme qué opinan. Me parece amaderado, fresco. ¿Tú qué dices, Lau? ¿Estamos oliendo el mismo? Sí. Era diferente. No sabía que estábamos oliendo el mismo. Pensé que eran diferentes. Bueno, a mí me huele fresquito, a frutica. Siento que tiene rosa. Yo lo siento más por el lado masculino. Yo lo siento un poco más por el lado masculino. Me parece muy versátil. Yo siento que tiene rosa. Tiene una fruta, tal vez melocotón. Yo lo siento como verde, o sea, a mí me transmite la brisa en un bosque verde. Y yo siento que no es masculino, que es femenino, que va más hacia lo femenino. Yo siento que queda bien como para salir un fin de semana con amigas. Me parece que es un perfume para usar en el diario. Creo que para días calurosos quedaría súper bien. Ahora vamos con nuestro perfume número 2. Uy, este es delicioso. Este sí es amaderado para mí. A mí me huele a pay de limón, como con vainilla, un poco dulce. Yo comparto la nota como de pay de limón. Para mí tiene vainilla y tiene algo maderosito muy en el fondo. Como que también siento que tiene como algo de almizcle. Sí, totalmente de acuerdo. A mí me parece que tiene ese olor a ralladura de limón, como un paisito con recién horneado, con ralladura de limón. Delicioso, súper femenino. Sí. Creo que este va más por la onda femenina. Bueno, yo este lo usaría para una cita con alguien especial. Porque para mí huele como más princesita. Siento que es coqueto. Que es coqueto. Sí. Que es como, ven, Como huéleme. comestible. Sí, como ven y... Tin. Para mí es un perfume costoso. Yo creo que es un perfume que cuesta más de 500,000 pesos. Yo concuerdo con Laura. Siento que tiene una complejidad, tiene una elegancia a pesar de ser muy gourmand y que está alrededor de ese precio. A mí me gustó más que el anterior, Sí. entonces yo lo pondría como acá. A mí también. Definitivamente. Creo que deja un recuerdo. Es como, uy, el perfume que trae la chica que me gusta, que huele a pay de limón. O sea, es un perfume muy distintivo. Sí, estoy de acuerdo. Es un perfume que, como esa impresión en la otra persona, como de ayer olías a torta de limón. Ahora vamos con el número 3. Sí. ¿Tú estarás pensando en el mismo perfume que yo estoy pensando? Pera o manzana, flor de azahar del naranjo. Pues, o sea, pues yo es como esas pocas flores que yo reconozco y tal vez como algo acuático de fondo. Es un perfume muy rico, muy gustador. Me da la impresión de un merengue de fresa. Creo que es un poco diferente ahí la percepción. Siento que es dulce, muy femenino. No siento que sea tan potente como el anterior que probamos. Lo veo más versátil. Si uno quiere proyectar feminidad, este sería una buena elección. Bueno, yo creo que esto lo usaría para un paseo, una salida relajada. Es que es dulce, pero tiene algo playerito. Yo lo usaría para el trabajo, para ir a la universidad, para ir a pasear. No es un perfume como que se sienta pues cítrico ni extremadamente fresco, porque tiene como algo atalcadito, algo de vainillita, tiene fruta, entonces sí lo siento versátil. Yo presiento que este no es un perfume que proyecte mucho, ni que dure tanto, porque han pasado unos 5 minutos y en el papel ya está como más suave. Es un perfume muy gustador. Es un perfume para la mamá, para la hermana, para amor y amistad, para la novia. Yo siento que es un perfume juvenil. Tal vez sería como muy gustador o como ir a la fija para un regalo para alguien joven. Yo creo que sería un muy buen regalo para una amiga, porque no lo siento unisex, sino que lo siento bastante femenino. Todos tenemos esa historia como de ese amigo que nos ha dado un regalo que hemos odiado.
Sí. Y yo creo que este perfume podría ser una muy buena opción. Pues ya que hablamos de regalos, no me molestaría que me lo regalaras. Pues si me sales en el amigo secreto, claro que sí. No, para mí está primero, creo que me gustó más el anterior. Creo que a mí me gusta más este. A mí me gusta más el número 2, definitivamente. El 2, luego del 2 el 3. No, del 2 pondría ¿El el uno? número 1 y luego de número 3 pondría el número 3. Y a propósito de amor y amistad, ¿cuál ha sido el regalo que más recuerdas de amigo secreto? Casualmente, el mejor regalo que me han dado amigo secreto fue en el colegio, creo que tenía 13 años, y le salí a mi profesora, como a mi directora de grupo, y me regaló un perfumito de Saison. Y fue el primer perfume que tuve en mi vida, y era un perfume de Saison que olía muy rico. Y de hecho, pues casi no lo usé porque me olía muy rico y como que lo quería como conservar, ¿no? O sea, lo guardabas para un momento especial, una ocasión. Y de hecho, ya cuando estaba en la universidad, me lo ponía siempre que me iba a ver con un chico que me gustaba, que fue mi primer novio. Y recuerdo mucho, Daniel, si estás viendo esto, eres tú. Él siempre que nos veíamos me decía que olía yogur de melocotón. ¿Y eso es bueno o eso es malo? Me decía, no, el yogur de melocotón es súper rico. Es como el sabor de yogur más rico que hay. Me duró varios años porque fue el primer perfume que tuve. Cuando conocí a este chico y nos hicimos novios, para mí se convirtió como en ese recuerdo de el perfume que le gustaba a mi novio. Pues en ese entonces. Pues levanté mucho con ese perfume. Ahora vamos a continuar con el perfume número 4. Tengo curiosidad. Huele a miel. ¿Qué es esto? Siento que huele a coco, que tiene miel, que tiene como algo de almizcle, como de este almizcle que te hace sentir como que recién te bañaste, que estás limpio. A mí me huele como unas vacaciones elegantes. Coco, siento algo de nota marina, nota como salada. Siento que lo usaría para estar en un hotel de lujo, 5 estrellas, la playa, un buffet, un cóctel en la mano. Sí, bueno, Algo así me lo imagino. comparto la sensación del cóctel, porque sí es como juguetón. Divertido, es un perfume divertido. ¿Qué tipo de mujer usaría este perfume? Una que viaja mucho. Una que viaja mucho y una que está soltera, como yo. Sale a divertirse, que está tal vez de viaje con sus amigas y que quiere llamar la atención un poco. Para mí es un perfume costoso. Sí, es un Además, aroma muy especial. y tiene algo elegante en él y no sé por qué, pero uno siempre asocia que si algo huele elegante es algo costoso. ¿Te parece mejor que el que huele a país de limón Uy, no sé, es una O decisión difícil. contra el amaderado? No, siento que está por encima Sí. del primero. Yo también creo lo mismo. Bueno, el 2 es el que nos olía como a pay de limón. Sí. Siento que este huele un poco más jabonoso. Bueno, es que el que huele a pay de limón es muy cítrico. Siento que la nota de limón sí es muy intensa. Entonces yo creo que si quiero salir a conquistar, definitivamente me quedo con el Sí. 4. Ahora vamos con el perfume número 5, el último de la lista. Wow. Wow. Vaya. Es un olor familiar. Creo que ya lo he olido antes. Me huele, mi primera impresión es fresco caro, muy caro. Sí. Siento algo de nota de pomelo, bergamota. Yo creo que tiene sandía. Creo que tiene mandarina. Creo que es bastante unisex. Sí, también. Yo creo que es un perfume unisex para un hombre que le guste oler dulcecito, no como esos hombres que les gusta oler como añejadito, sino que es un perfume para un chico joven. Siento que no es un perfume de esos como invasivos que te deja como esa percepción de que, no sé, de que pasó un viejito con dinero, porque hay unos perfumes que huelen así como a viejito con dinero. Este es un joven con dinero. Este es un joven con dinero, pero es un joven divertido, como alguien descomplicado. como- Arriesgado. Siento también que es un perfume que para un hombre podría ser como ir a la fija si es para un regalo. O sea, creo que no es un perfume difícil. De hecho, siento que me hace pensar en un hombre al que le gusta hacer deporte, un hombre al que le gusta viajar. Pienso que podría ser también para una mujer a la que le gusta divertirse, una mujer a la que le gusta salir mucho, conocer lugares diferentes cada fin de semana, que le gusta trotar. Pero la típica mujer que trae todo su indumentaria,
de primera marca, súper completa, que no quiere perder la elegancia si esté haciendo de... Yo creo que no es un perfume muy costoso, ¿sabes? Yo creo que es un perfume accesible, que no se siente tan costoso, tan inalcanzable como los anteriores, me parece a mí. Siento que es un perfume un poco más común. Para un clima caluroso me parece excelente. Este está súper rico. Tal vez no es mi estilo, entonces yo lo pondría, ¿sabes? Yo lo pondría después del que huele como a mandarina y coco. Ok, vamos entonces a destapar cuáles son estos perfumes, a ver si eran lo que ustedes esperaban. Listo, el perfume número 1, Tender Amber de Zara, una de las alternativas más populares del famoso Herba Pura de Serjoff. Es un perfume muy económico, aquí en Colombia lo pueden conseguir por menos de 100.000 pesos, en otros países por menos de 20-25 dólares. Huele Es delicioso. afrutado. Sí, era definitivamente muy afrutado. Pero con un toque fresco. Pero es acuático también. La verdad, por mi cabeza nunca se pasó el Tender Amber. Yo jamás Ni pensé el Herba que- Pura. No, yo jamás pensé que fuera un perfume de Zara. El perfume número 2, Devotion de Dolce & Gabbana, es un perfume con un precio en el rango intermedio. Estaba pensando en ese y... Definitivamente, este es un perfume que yo tengo y es de mis favoritos y me sorprende no haberme dado cuenta que estaba oliendo mi perfume. Pero yo sentía que era algo familiar. Creo que a veces, por más que uno crea que conoce las fragancias que tiene en su colección, siempre se puede sorprender de la percepción que puede tener de un perfume dependiendo del día, del estado de ánimo, de las personas con las que uno esté. El tercer perfume de nuestra lista era el Mont Blanc Signature. No lo puedo creer. Sí. Bueno, este perfume, pasa que este perfume era mío. Y creo que fue como, no recuerdo si fue como el primer perfume que yo compré cuando tal vez empecé a coleccionar perfumes de manera como un poco más seria, pero fue un perfume que para mí se sentía muy fuerte. Entonces se lo vendí a Sandy, que de hecho no me lo ha pagado. Ya te lo voy a pagar. No puedo creer que haya quedado de últimos en nuestro listado porque es un perfume que a mí me encanta. No me parece que huela barato. Sí me parece muy femenino, muy versátil. Nunca se me pasó por la cabeza este perfume. Yo pensé que era el Yara. Ah, es cierto. De hecho, me acabo de acordar. Cuando yo compré este perfume, bueno, cuando lo olí en Falabella, yo ya tenía el Yara de la Tafa, el rosadito, y recuerdo mucho que le dije a la vendedora como, este perfume se parece mucho al Yara de la Tafa, y ella me dijo, no, para nada. Y sí, y lo dudé porque dije, voy a comprar un perfume que se parece a uno que ya tengo. Y como hay muchos perfumes árabes que son dupes de perfumes como de diseñador, entonces yo dije, no, tal vez el Yara de la Tafa es un dupe del Signature de Mont Blanc, pero no sé qué opinan ustedes, pero a mí se me hace que son muy parecidos. Ahora vamos con el perfume número 4. Definitivamente tenían razón, el perfume más costoso de esta prueba es el Mancera Holidays. Bueno, yo debo decir que nunca había olido este perfume, o sea, ni siquiera sabía que existía. Sí, yo tenía en la cabeza ese perfume. Es un perfume súper veraniego. Muy veraniego, es elegante, proyecta un montón. Definitivamente lo compraría y de hecho es la primera vez que lo veo porque no sabía que existía, o sea, conocía muchos de Mancera, pero no sabía que existía el Holidays. El perfume número 5 que quedó de cuarto lugar en la clasificación es el Halloween Bliss, posiblemente solo superado por su bajo costo por el perfume de Zara. Es un perfume realmente muy económico. Bueno, y me parece que es muy rico, Ya no lo veo tan unisex. pero porque estamos viendo ya la botella con Ajá. mariposas. Es un perfume que para el precio que tiene es una excelentísima opción. Como muchos de los Halloween, es un perfume que tiende a ser como fresco. A mí me parece que los perfumes de Halloween no decepcionan, ninguno. Y siento que los perfumes de Halloween son también como compras fijas, como que vas a la fija con cualquier perfume de Halloween porque la relación precio-calidad es muy buena. Especial para un regalo, uno queda súper bien. Ahora que hablábamos de los regalos de amigo secreto, creo que esto, o sea, es una muy buena opción para regalar al amigo secreto.
bueno, a la amiga secreta. Me gustaron los más caros. Sí. Mujeres carísimas. Amigos perfumados, si llegaron hasta este punto, suscríbanse, denle like y síganos para más reseñas de perfumes. Para el amigo secreto. Déjenos en los comentarios qué les pareció este video y suscríbanse. Gracias por vernos. Chao. Chao. Esperen que iba a oler. ¿Cómo no?